Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Vamos a esperar a que llegue más, lleguen más acompañantes para esta noche de viernes. Vamos a esperar ahí que Instagram les avise para que podamos ir conversando con respecto a las heridas de infancia, queridos y queridas y querides. Ya vamos a esperar a que se vayan sumando. Voy a esperar unos 5 minutitos y eh, partimos. Eh, ya. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado esta semana con el calor que ha hecho? La cagó el calor que ha hecho. Yo me trasladé al patio. Menos mal que no se nota que hace mucho calor. Quiero que llegue alguien al menos para que me diga cómo se escucha, porque estoy con micrófono hoy día para poder eh, bajar un poco el volumen de los sonidos externos. Así es que voy a esperar a al menos que se conecte una persona para que me diga que se escucha 10-4 y le damos, le damos, le damos. Bueno, de todas maneras, para quien vea el video en esta parte, les comento que vamos a hablar sobre las heridas de infancia, las vamos a entender ciertas características de cada herida, así es que para que estén atentos. Bueno, de todas maneras, si ven el video más tarde les va a servir igual. Así es que, mientras me voy a servir agüita. Y necesito que una persona se conecte para que me diga cómo se escucha. A ver. Ah, no sé cómo se envían las invitaciones. A ver. Ah, ya filo. Voy a esperar a que alguien se conecte. Voy a jugar mientras con los filtros a ver cómo se ven. Uh, a ver. Oye, está entrete. Me gusta. Mm. Ay, qué lindo. Bueno, mientras yo me entretengo con los filtros, a ver quién se suma, quién va llegando. Andan todos carreteando, parece. Ay, que me veo pecosita. Ay, sí. Oh. Hola. Hola, André. Te pido un favor, dime cómo se escucha, por favor. Estoy solo esperando a una persona para que me diga cómo se escucha y para partir con este en vivo. Si es que puedes, mientras estoy haciendo la hora con los filtros. Hola, mi querida amiguita hermosa. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Andreita, te había desconocido. Yo dije André, es que estás tan guapa, niña, que te había desconocido. Ya, entonces se escucha bien, porque en verdad estaba esperando a que me dijeran cómo se escuchaba y partimos. Oye, que se ve lindo. Me gusta ese girasol, me voy a quedar con ese filtro. Si no tiene interferencia, me quedo con ese filtro. Queridas hermositas, ya entonces se escucha bien. Se escucha bien, se escucha bien. Ya, bacán, bacán, bacán. Entonces, ¿cómo estáis, amiguita? Antes de que partamos, ¿cómo estáis, Andreita? Conversemos un ratito. Quiero saber cómo están. Ya, se ve bonito, ¿cierto? Sí, ya, lo voy a dejar ahí más. Ya, ninguna me contestó. Partimos entonces. De veras que iba a tomar agüita.
Creo que voy a hablar harto, así es que mejor ir refrescando con agüita y partimos. Qué buena, amiguita linda. Andreita, tú tienes mi contacto, así es que me escribes nomás. Bueno, ya mis queridas. Bueno, vamos a partir con este y el Enzo. El Enzo está con mi vieja. Lo están cuidando para que pueda hacer este live. Puede que aparezca por ahí, puede que no. Igual tenía sueño, así es que, pero está bien. Un poquito resfriado, pero está bien. Así es que, gracias por preguntar. Entonces, vamos a partir. El live del día de hoy está relacionado a propósito de los 2 en vivos que hice el viernes pasado con respecto a la importancia de lo que es la sanación con nuestra madre, o la importancia que tiene que ver con nuestro padre, la importancia de entender las heridas y los dolores que fuimos adquiriendo desde la vida, desde niños, y que muchas veces no cachamos en qué momento se adquirió esta herida. A veces sí tenemos noción de una situación, pero no nos damos cuenta de que una situación nos pudo haber dejado un shock en nosotros mismos, en nuestra almita, y esto va desencadenando de que luego vamos, este shock finalmente nos hace integrar una verdad que no es una verdad absoluta, pero que es una verdad que me están invitando a integrar. Entonces, como finalmente la voy integrando, no me voy dando cuenta cómo, hasta qué punto he llegado a integrar esta verdad. Esta verdad que en el fondo es una creencia, que detrás de esta creencia hay una herida, y esta herida fue generada principalmente por nuestros padres o por las personas que finalmente pudieron habernos cuidado. Por ejemplo, si no fue en el caso de que mamá o papá o ambos nos cuidaron, probablemente hubo alguna tía, hubo alguna vecina o hubo alguna abuela, abuelo también, que también muchas veces nos fueron generando heridas, pero por ahí no nos fuimos dando cuenta. Entonces, esto lo fui explicando un poco en el primer live con respecto a mamá, porque desde ahí es el primer puente, digamos, del que venimos y del cual podemos adquirir nuestras primeras heridas. Entonces, ¿cómo se va creando estas heridas emocionales o creencias emocionales en nuestra vida? Se van creando a partir de situaciones o hechos que vamos viviendo desde que nacemos, desde que somos muy pequeñitos, hasta muy generalmente la adultez, en el cual, por ejemplo, vivimos situaciones de humillación, vivimos situaciones de rechazo, el abandono, la injusticia, vivimos traiciones que fuimos integrando en nuestro ser, por decirlo así. Es como fuimos llenando un tarrito que somos nosotros y le fuimos echando moneditas, y cada monedita finalmente va siendo una situación, ya sea dolorosa o no tanto, pero por lo general las heridas lo van generando estas situaciones dolorosas. Entonces al final estamos ya en un momento en la adultez con este tarrito, estamos llenos de estas monedas que finalmente son situaciones dolorosas que nos van volviendo un peso, y este peso a la larga nos va limitando en nuestra vida en distintas áreas que vamos a ir entendiendo hoy día, digamos, en detalle con cada herida que se va generando en nuestra infancia, ¿ya? Si va habiendo dudas, me van diciendo, porque ustedes ya me van cachando. Entonces, ¿cuáles son estas heridas principales? Que lo reitero, lo hablé igual en el primer live, pero lo voy a hablar acá en detalle. La primera herida que nosotros vamos a adquirir en nuestra vida es la del rechazo. ¿Y por qué se da esta herida del rechazo? Muchas veces se da porque pasó que mamá, por ejemplo, quedó embarazada, no estaba planeado, entonces por ende viene todo este temor, este miedo al tiro en la mamá, y no todas, pero algunas lo primero que piensan es que no lo pueden tener, no lo esperaban.
Entonces el bebé, el fetito, ya estando ahí, va sintiendo esta energía de rechazo y lo va a ir adquiriendo. Va a ir sintiendo que necesita ocupar un lugar súper pequeñito en el útero para no molestar, porque no quiero generarle una carga a mamá, porque voy sintiendo que mi llegada al útero, a el que debiera ser mi primer hogar, no le genera un placer o no siento que a mi mamá le genere como un ritmo cardíaco armonioso. Entonces, como los bebés van percibiendo ahí, bueno, con todo lo demás, pero también van percibiendo mucho el ritmo cardíaco. Entonces, como van sintiendo que la llegada de ellos a la guatita de la mamá genera una distorsión en mamá, van sintiendo ya dentro de la guatita que necesitan ocupar menos espacio para no incomodar a mamá. ¿Ya? Entonces ya desde ahí, por ejemplo, podemos ir entendiendo que muchas veces traemos esta herida del rechazo desde antes de nacer, ¿ya? También pasa la situación de que mamá tal vez se enteró de que estaba embarazada, por ahí se asustó, pero lo aceptó. Pero quien finalmente te rechazó o quien pudo haber rechazado a este bebé probablemente pudo haber sido el papá. No, yo no me voy a hacer cargo, ¿cómo se te ocurre? Pum. Y además del rechazo ya se va sumando el abandono porque no se hizo cargo. Pero bueno, después voy a ir hablando del abandono. Vamos con el rechazo. Entonces también ahí se genera esta herida del rechazo. No siento este amor, no siento esta conexión. Hay una falta de. Entonces también se da cuando los abuelos generan ese rechazo. Cuando la mamá o la mamá siendo joven se embarazó, por ejemplo, también va a generar que los abuelos los rechacen. No, a mí no me gusta. Por ejemplo, pasa mucho en este caso con las mamás, por ejemplo. Cuando el hijo se enamoró de una chica y a la mamá no le gusta, por ejemplo, y esta chica quedó embarazada, ¿qué va a pasar con la mamá de este chico? Probablemente lo primero que va a ser rechazarla. Va a ser rechazarla a ella y va a ser rechazar al hijo o la hija que viene en camino, por ser hijo de ella. Y también, bueno, otra cosa que le voy a ir hablando más adelante, y viceversa. También, cuando el papá, por ejemplo, la hija, que es ahí la regalona y se enamora de un chico y finalmente termina quedando embarazada, el papá ahí es, ¿cómo te quedaste embarazada? No, tú tienes que, antiguamente, por ejemplo, y bueno, y hoy día igual pasa, ahora el tema del aborto, por ejemplo, que se legalizó igual las tres causales, pero antiguamente era súper, súper brutal el tema de, con respecto a la moralidad de las familias. La chica quedaba embarazada y había que hacer cualquier cosa para ocultarlo. Entonces imagínense ya esos seres, muchos de esos seres pudieron ser nuestros padres a nivel generacional, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, pasó mucho de que parte de estas historias de estas mamás que tuvieron que ir a hacerse abortos, por ejemplo, muchas de ellas no querían hacer el aborto, no querían perder a su hijo y preferían irse de casa. Entonces ya el hijo viene adquiriendo todas esas emociones de todo el caos que generó su existencia, ¿ya? Entonces, ¿qué va pasando con esta persona, con este fetito que ya está percibiendo, digamos, en su interior este rechazo? Van a ser, obviamente, quien nazca, y van a ser, y va a comenzar a crecer adquiriendo una máscara. Y esta máscara, que es todos quienes cargan con esta herida utilizan esta máscara como método de protección que la van adquiriendo en la medida en que van creciendo. En este caso, quienes sufren la herida del rechazo utilizan la máscara del huidizo. Tiene una tendencia a huir, tiene una tendencia a escapar porque le da miedo a que lo rechacen. Entonces empieza a crecer y empieza a ver, al sentir este rechazo en primera instancia, empieza a su energía y su enfoque y toda su atención se dirige al tema del rechazo. Por lo tanto, voy a ir llevando toda mi existencia a un temor de que me rechacen. Todo lo que haga o no haga va a ser
dependiendo de este temor con respecto al rechazo. Entonces, cuando el niño ya está con este enfoque, como no tiene la madurez, solo va adquiriendo, va observando, va integrando, va viendo luego con los ojos del rechazo de que todo el mundo lo rechaza. Entonces, ¿qué va pasando? Por ejemplo, empiezan a aislarse, muchos de estos niños empiezan a tener una tendencia ya más grandecitos como de aislarse, por ejemplo, estos niños de que quieren ir al colegio, por ejemplo, pero después te das cuenta de que en el colegio tiene una tendencia a aislarse, entonces al final te comienzas a dar cuenta de que el niño o la niña finalmente empieza a buscar soledad, empieza a buscar el lugar donde no lo rechacen, donde no se sienten rechazados, porque es tan grande el dolor que sufrieron al principio al sentir que quienes tenían que amarlos y protegerlos finalmente los rechazó, que en el fondo viven con esta carga emocional de que todo el mundo lo va a rechazar, de que tiene que hacer mucho mérito para que no los rechacen. Entonces comenzamos a actuar con temor a todo, principalmente en las relaciones. ¿Qué va pasando con respecto a las relaciones con esta herida? Es que muchas veces puedo estar súper enamorada, por ejemplo, encontré al amor de mi vida, pero es tanto el miedo a que me puedan rechazar que voy a preferir escapar, voy a preferir huir antes de tener la posibilidad de vivir nuevamente un rechazo. No lo podría tolerar. Entonces, para eso y para evitarse todo ese caos, prefieren huir. Otra característica de las personas con la herida del rechazo, por ejemplo, a nivel corporal, cuando es muy grande la herida, por ejemplo, cuando de chico, no sé, pues pasa mucho con el tema de que esperábamos a una mujer y naciste hombre. Entonces, claro, pues siempre va a estar como el fantasma de que, pucha, si tú tenías que haber sido mujer, no hombre. Entonces, claro, viene ya desde chico con esta carga emocional del rechazo, de que no me aceptan tal cual soy. Por lo tanto, tengo que comenzar a ocultar parte de lo que yo soy para buscar una aprobación. Voy creciendo con la necesidad de que necesito que me aprueben, porque no quiero que me rechacen. Entonces es tan grande el temor que ya mi vida se basa en que no me rechacen. Entonces todo lo que vaya a hacer va, de alguna manera, va con temor. Como les decía antes, características físicas de las personas con las heridas del rechazo, por ejemplo, son personas que son flaquitas. Son personas que son flaquitas o que andan así como encorvados, como que en el fondo no quieren ser notados, no quieren ser vistos porque tienen un miedo con respecto a la existencia. Como desde chico no había seguridad de con ellos, no hubo una aceptación, crezco con una inseguridad con respecto a la existencia. Le tengo miedo a la existencia, de que la existencia me rechace. Entonces es como que voy pisando huevo un poco. Así es como el tema del rechazo. ¿Qué otra cosita, por ejemplo? Las personas con la herida del rechazo tienen una tendencia, por ejemplo, a cuando participan de un grupo, no sé, un grupo, una charla en la cual todos van hablando, qué sé yo, van dando su aporte. Las personas con esta herida del rechazo, quienes la cargan más, en este caso, van a tratar de ponerse lo más atrás posible. Ojalá que no se vean, ojalá que ni siquiera la persona que, digamos, está haciendo la conferencia se dé cuenta de que yo existo, porque no sé cómo manejarlo. ¿Cachai? Nunca en el fondo me he sentido merecedor, porque siempre me han rechazado. Yo siento y yo creo que todo el mundo me rechaza. Entonces por ahí va generando esta controversia de que un poco quiero llamar la atención, no quiero que me rechacen, pero a la vez no puedo manejar esta situación, me da mucho pavor y prefiero esconderme, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, pasa mucho que con el rechazo, si van a tener algún premio, por ejemplo, en el trabajo, qué sé yo, va a pasar de que se van a sentir como, oh, me lo gané, pero a la vez la sensación de felicidad va a venir de la mano con una sensación de no me lo merezco. ¿Estarán bien?
no se habrán equivocado porque siempre yo hago las cosas mal, siempre me terminan rechazando, entonces aquí debe haber un error. Entonces aquí es donde nos empezamos a boicotear, a generarnos autosabotajes por el temor, por el miedo de no sentirnos cómodos siendo nosotros mismos por este miedo a que nos rechacen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la gente con esta herida, siempre tú le preguntas, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas tú con respecto a esto? No, nada, si total lo que yo diga no importa, no se valoran para nada. Las personas con la herida del rechazo hay una desvalorización importante, hay una autoestima baja importante. Entonces, siempre que tú le preguntes algo, por ejemplo, tus proyectos, qué sé yo, es como, sí, ahí, ¿y cómo estás tú? Bien, sí, ahí, no, nada, no, no te preocupes, no, si no importa, tú te encuentras bien, no, no te preocupes, yo estoy súper bien, aunque estén para cagar. Entonces, en el fondo, no quieren generar no quieren molestar, no les gusta molestar porque en el fondo por este mismo tema que lo rechacen. Entonces, en el fondo, las personas con la herida del rechazo, bueno, aquí también tengo una ayudita porque ustedes saben que tanta información a veces como que me voy en la ola para ahí medir los tiempos. A ver, claro, también las personas con la herida del rechazo tienden a rechazar experiencias agradables. Bueno, un poco lo que le decía el tema de sentirse merecedor o no, por ejemplo, cuando llegan premios o te llega una... Ay, bueno, cuando te dan alguna... Ay, en el trabajo, cuando te dan ahí algún diploma, que sé, un reconocimiento, eso. Cuando te dan algún reconocimiento, por ejemplo, en el trabajo, es cuando no me siento merecedor, porque estoy tan acostumbrado a que me rechacen que es como, por eso, se habrán equivocado, es como la sensación de no merecimiento y por ahí no te permites, la persona con la herida del rechazo no se permite disfrutar de este logro, porque no se siente capaz de lograr nada. Es súper heavy. Entonces, no son muy partidarios a sociabilizar, hay una tendencia a abandonar los proyectos por esta misma desvalorización. Las personas con la herida del rechazo son personas que inician proyectos, por ejemplo, pero que los van dejando a mitad de camino. Igual esto un poco va de la mano con la herida del abandono, pero aquí también es súper importante porque no hay, a ver, la herida del rechazo finalmente es una herida con la vida. Por eso lo expliqué en el live de la sanación con mamá, porque finalmente cuando sufre un rechazo, ya sea en este caso nuestra madre o de nuestros padres en una época inicial, eh, va a pasar esta situación de el poco valor a la vida. Entonces, a la existencia, como mi existencia en el fondo generó mucho caos y me di cuenta que necesitaba esconderme y ojalá ser casi invisible, entonces tengo un rechazo hacia la vida. Por ende, tengo un rechazo hacia la vida, un valor hacia la vida y eso mismo me lo infrinjo hacia mí mismo, hacia mí misma. El desvalor, la baja autoestima, el no sentirme merecedora o merecedor de tener cosas lindas. Entonces, como no me siento merecedor de vivir situaciones lindas porque siempre me rechazaron, mi enfoque me va a hacer atraer situaciones desagradables para ir confirmando de que no me siento merecedor de vivir situaciones agradables. Pero ya vamos entendiendo que estas situaciones, por ejemplo, las vamos atrayendo de acuerdo a esta verdad que ya tenemos integrada en nosotros desde de la vida. Entonces, ahí es cuando entra, por ejemplo, terapia para empezar a reconocer esto y reconocer cuál es herida y qué es de nosotros realmente, para así tener la posibilidad de soltar y liberarnos. Entonces, no se apegan a las cosas. Por lo general, las personas con el rechazo tienden a ser conscientes de que el dinero y las cosas materiales son útiles, pero por ahí tampoco le tienen valor. Entonces, muchas veces también hay una relación con respecto al sexo. Hay personas con el tema de la herida que o rechazan el sexo o bien tienden a evadir con el sexo. Entonces, ahí pueden ser dos de los casos con respecto a la herida.
Bueno, palabras típicas es no sirvo para nada, lo que digo no le importa a nadie, no sé para qué participo, no tengo capacidad para hacer esto, soy malo para esto, no sirvo para nada, ¿qué saco con hacer esto si no me van a llamar? ¿Para qué tanto esfuerzo si al final siempre termino dejando las cuestiones a mitad de camino o siempre terminan eligiendo otras personas, ¿cachai? Siempre me rechazan. Entonces ahí hay un tema de que nadie me escucha. Eh, y esas, por ejemplo, son como características de las personas con el rechazo. Más que con el abandono vamos a entender el tema con respecto a las relaciones, el tema de aceptar ciertas situaciones o callarme ciertas situaciones, omitir ciertas situaciones en la pareja por este temor a que no me rechacen. Em, También hay otra herida que lleva más al tema del control, pero aquí también hay un poco de control con respecto a mi imagen. Eh, Pasa mucho de que hay una tendencia a despreocuparme un poco con respecto a la imagen, también por el tema del desvalor, por no sentirme merecedora. Entonces, como, ¿para qué me voy a arreglar si nadie me va a pescar, por ejemplo? Entonces, es como la típica palabra de la herida del rechazo es como, ¿y para qué? ¿Y para qué si no sirvo de nada? ¿Y para qué si nadie me escucha? ¿Para qué? Esas son como frases típicas de las personas con eh, la herida del rechazo. Eh, bueno, aquí requiere trabajar las situaciones que le generan pánico y miedos internos, ¿ya? Eso hasta ahora con respecto a la herida del rechazo. Igual es mucha información, pero como que no, no me acuerdo de toda, incluso teniendo esta ayudita. Pero es harta información, igual yo le estoy dando como un popurrí un poco para que se hagan la idea, para que tengan noción de lo que son estas heridas y tal vez puedan luego ustedes mismos profundizar y reconociendo tal vez de estas heridas si tienen, si resuenan con alguna, entonces por ahí van entendiendo el por qué se comportan de ciertas maneras, por qué tienen ciertas tendencias, por qué estas limitantes, ¿cachai? Entonces, iba a decir limitaciones, pero la corté. Entonces, eso, ¿ya? Bueno, cualquier duda ahí me la van haciendo. Con respecto al abandono, el abandono es la segunda herida, digamos, bueno, es que son las 5 importantes, pero digamos que es la segunda como más, de las más intensas. Entonces, aquí con la herida del abandono, la soledad es el mayor fantasma. Las personas que tienen la herida del abandono hacen lo que puedan hacer para no sentirse solos, porque hay un miedo, hay un pavor, pero heavy. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo se nace esta herida del abandono? Principalmente, como les decía adelante, porque o estando en pareja, la mamá se embarazó y el papá no se quiso hacer cargo, finalmente generó un abandono físicamente, física, emocional y todo lo demás, porque no estuvo presente. Pero también se da cuando tengo a papá o tengo a mamá, por lo general el abandono se va cargando más con el sexo opuesto. Eh, más que con el sexo, digamos, el mismo género. El tema del rechazo, esto lo voy a añadir así como en lo del rechazo, por lo general el rechazo se da mucho más intenso con el papá o la mamá, digamos, del mismo género. ¿Por qué? Porque es la persona que debiera enseñarnos a amarnos a nosotros mismos. Entonces, como no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos, por ahí no, nadie nos enseñó a amarnos y crecimos por ahí con el tema de la autoestima, ¿ya? Entonces, con respecto al abandono, me voy a ir aquí a mi ayudita. Eh, bueno, la soledad en el fondo es el peor miedo de quien vivió el abandono en la infancia. Y por ahí quien tiene esta herida del abandono también tiene, y aquí es mucho más, el tema de abandonar los proyectos de vida. De verdad que pero aquí hay un tema de que a diferencia de que con el rechazo, por ejemplo, estoy en un proyecto, pero de a poco como que le voy restando el valor porque me da temor de que me rechacen. Entonces, pero con ese temor voy a abandonar, digamos, mis proyectos como de a poco.
Acá, por ejemplo, con el abandono, voy súper bien, voy súper convencida de que es lo que quiero, pero en un momento, cuando esté como a punto de saltar y tirarme a la piscina, voy a sentir esta ausencia del respaldo y la validación que debiera entregarme en este caso el sexo opuesto, el papá, en este caso el papá, por lo general se da más esta herida con el papá, pero también con la mamá. Entonces aquí, por ejemplo, en los hombres, cuando existe el abandono con respecto a la mamá, se van comportando como muy, además del tema del rechazo, porque crecen con esta herida de que por qué mamá me rechazó, me abandonó y todo lo demás, es que en el fondo tengo un temor a la soledad que me voy aferrando a todo y a todos, pero ya con un nivel desmedido, por temor a que me abandonen. Entonces en el fondo ya hay una pérdida de valor de que aguanto cualquier cosa, aguanto cualquier persona, aguanto cualquier situación por este miedo a que me abandonen y me vuelvo una persona súper dependiente. Entonces, por ejemplo, el tema del hombre, en este caso con la mamá, la herida del abandono en el fondo va a llevar toda esta molestia, toda esta carencia, la va a redirigir a la mujer, a la pareja. O en este caso ya sea mujer o hombre, pero lo va a redirigir hacia su pareja. Y ahí va a proyectar todo este dolor de la mamá. Entonces, ¿y qué pasa si no tuvo a su mamá? Va a asumir de alguna manera. Hora 10:38 de la noche. Ay, ahí sí. ¿Se escucha bien? Ay, se me desconectó el micrófono. ¿Se escucha bien? Ay, me cortó la onda. ¿Se escucha bien? Dígame si se escucha bien. ¿Sí? 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 Me cortó la inspiración la cuestión. Me emocioné, pues, ¿viste? Ya bueno, creo que se escucha bien, ¿o no? ¿Sí? Ya, bacán, bacán. Entonces, con respecto a la herida del abandono, les decía que van a aceptar cualquier situación, cualquier persona en el fondo por este miedo a que los abandonen o las abandonen. Ay, chuta, casi la cagué. Entonces, bueno, la persona con la herida del abandono eh, son súper inseguros, pero ya con la vida necesitan también buscar una seguridad con respecto a las decisiones que toman. Las personas con el abandono les cuesta mucho tomar decisiones. Es algo, por ejemplo, incluso cuando son situaciones súper evidentes, por ejemplo, me tratan súper mal en el trabajo, ya no soporto más. Y todos me dicen, por ejemplo, las situaciones que todos me dicen que me tengo que ir porque me tratan mal, porque no me valoran como yo merezco en este caso. Y aunque me digan todo eso, me va a costar mucho, mucho tomar la decisión de irme, porque soy muy insegura, entonces me va a dar miedo de que, y si renuncio acá, no voy a tener otro trabajo, no me van a volver a aceptar, entonces en el fondo se van volviendo súper rígidos, es como un niño que en el fondo necesita apoyo siempre. La persona con el abandono, por lo general, características físicas, es quien anda como apoyándose, porque no tiene este respaldo, no tiene este apoyo y esta validación. Entonces, por ejemplo, las personas con la herida del abandono, ustedes van a ver que no pueden estar sin apoyarse, no pueden estar, por ejemplo, parados, quietos, sin apoyarse, buscando un respaldo, como que inconscientemente voy a andar buscando un respaldo porque no lo tuve de chico o de chica, ¿ya? ¿Qué otra cosita del abandono? Eh, bueno, las personas con esta herida se van generando un drama ante la más mínima situación. Eh, Busca mucho el apoyo de los demás ante los conflictos. También igual hay una tendencia con respecto al abandono a caer mucho en el victimismo. Es como
pero es que a mí siempre me pasan estas cosas, la vida es tan injusta conmigo. Entonces al final es como que ya no me voy dando cuenta cuando me voy acostumbrando a justificarme por todo y cayendo en el rol de víctima. Entonces es importante ir teniendo como la noción de que ya cuáles son los límites que me han generado estos traumas de niño. Oye, ¿sabes que yo no sé qué hice aquí, pero hay una cuestión que me perturba en la pantalla? A ver. Bueno, volví. Ya, no importa. Trataré de... Listo, ahí. Em, Eso, muchas veces acaban siempre estando solos las personas con la herida del abandono, ya sea que fue un abandono provocado o fue un abandono, digamos, eh, por el azar. Se me olvidó la otra palabra, pero digámoslo así, por el azar. En el fondo de esta carencia de no sentir este respaldo, este apoyo. Entonces, lo que les decía adelante, viste que yo soy me dispersa, mucha información. Lo que les decía que, por ejemplo, está la situación del papá que abandona, digamos, físicamente, pero también está el papá que puede estar siempre en la casa, es un papá presente físicamente, pero que emocionalmente no está. Por ejemplo, ese el típico papá que trabaja todo el día, ¿cachai? Y llega a las tantas de la noche y no tiene contacto con los hijos. Entonces los hijos solo saben que el papá llega a dormir, pero nunca los ven. Es casi un fantasma. Entonces ahí tampoco no está este apoyo, no está este respaldo y hay un abandono emocional. En el fondo, este apoyo de que, por ejemplo, me sentía mal, tenía pena y no estaba. Yo quería ver a mi papá, yo quería ver a mi mamá, por ejemplo, y no estaban. Entonces me sentía abandonado, me sentía abandonada. Aunque no lo fuese digamos, en la realidad, pero para mí sí me generaba esta herida. Debo recalcar, o en verdad ni siquiera lo había mencionado, lo voy a mencionar ahora, que en el fondo, ¿por qué se agudizan tanto estas heridas y por qué nos duelen tanto y por qué se pegan y se adhieren tanto a nosotros? Es porque de chicos, a propósito de la creatividad y la imaginación que tenemos, es que nos vamos haciendo cierta expectativa de los papás que queremos tener. Entonces, esto también se va dando en parte en la infancia. Por ahí vamos conviviendo con los amiguitos o compañeros del colegio, qué sé yo, y vamos observando lo que nosotros no estamos teniendo, lo que en verdad quisiéramos. Entonces desde ahí nos vamos haciendo una expectativa. Por ejemplo, me gustaría que mi mamá fuera de esta manera. Como no lo tengo, como tengo una carencia, empiezo a soñarlo. Me gustaría. Entonces este me gustaría comienza a generar una expectativa con respecto a lo que quiero y muchas veces no nos vamos dando cuenta de que esa expectativa comienza a traspasarse en una exigencia. Entonces luego vamos pidiendo esto y vemos que no lo vamos teniendo y por ahí se va agudizando estas heridas, ya sea como el rechazo, por ejemplo, porque yo quiero que mi mamá esté, por ejemplo, siempre pendiente de mí en todo momento y no me gusta cuando mi mamá, por ejemplo, me dice que está ocupada. Entonces yo me siento rechazado, rechazada. Cuando en el fondo la mamá es porque tiene que hacer otra cosa y no es porque quiera rechazar al hijo. Pero el hijo, desde su expectativa, siente que mamá me rechazó. Mamá no quiere jugar conmigo. Entonces, ¿qué pasa si me siento rechazado o abandonado en este caso? Me voy a ir hacia mi propio mundo, donde no me rechacen, donde no me abandonen. Eh, por ahí algunos niños se meten mucho, mucho en la intro y es muy difícil sacarlos de ahí porque se van armando su propio mundo, donde no sufran, donde no haya dolor. Imagínense donde hay, en las casas donde hay mayor violencia, harto maltrato, más allá de como de estas situaciones emocionales, es mucho más traumático. Entonces, em, es súper heavy. Ya, entonces con respecto al abandono, entonces se generan dramas, solicita apoyo, eso, el tema del buscar apoyo, del buscar respaldo siempre físicamente. No estoy dispuesto a soportarlo más, nadie me apoya en esto, nadie me ayuda. Bueno, esto es un poco del caer en el victimismo. Aquí también las personas con el abandono son igual un poco muy orgullosas
orgullosos al momento, por ejemplo, cuando se termina alguna relación, hay alguna separación, estas personas por lo general son muy tajantes al momento de decir, si tú te vas, no vuelves nunca más. Y es nunca más, hasta un cierto tiempo. Hay personas que efectivamente puede que nunca más, porque no están dispuestas a soportar esta herida del abandono una vez más, pero puede que también ya si hay una dependencia con respecto a este miedo del abandono, probablemente vaya a soportar cantidad de veces. Son estas idas y vueltas infinitas que muchas parejas pasan, de que terminan y al otro día vuelven y terminan, ¿cachai? Y al final nos vamos dando cuenta de por qué se va dando también este círculo vicioso. Por ejemplo, si mi papá, siendo una mujer, si mi papá o mi mamá me rechazó, me abandonó, y yo crecí con esta falta de respaldo, de valor, de autoestima, de amor, de aceptación, eh, es muy, muy, muy probable en un 99,5% de que aparezca reflejada en tu pareja la versión de tu madre o la versión de tu padre. Ya va a depender de quién a quién. En este caso, por ejemplo, la niña que sufrió el abandono de papá y que no tuvo este valor, no tuvo esta protección, va a ir buscando a este papá. En el caso del hombre, va a ir buscando a esta mamá en las relaciones cuando son adultos. Pero cuando van siendo en el periodo de adolescencia, se va buscando, por ejemplo, en cualquier persona. Muchas veces lo vamos viendo en los profesores, qué sé yo, compañeros de trabajo. Se da mucho con respecto a los profesores, que siempre voy como, se va notando esta necesidad de protección. Por ejemplo, no sé, el tema, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo me quedaba, también tengo la herida del abandono, la he ido trabajando, pero el tema de que me pasaba mucho que me refugiaba como en los papás de mis amigos, en la mamá, en el papá, como que me gustaba siempre conversar con los papás de mis amigos, como que a veces incluso lo encontraba mucho más divertido que estar con mis propios amigos. Entonces, claro, desde ahí es como esta necesidad de sentirme importante, ¿cachai? Y esto proviene de la herida. Entonces, eh, aquí es súper importante el aceptar que hay un temor a no quedar solo, en este caso con respecto al abandono. Por ejemplo, voy a hablar como de manera personal, pero con respecto, por ejemplo, a la herida del abandono, no sé, de papá en este caso. Mi viejo se fue, si viene una persona, digamos, presente, sé que está en algún lugar del mundo, no, sí sé dónde está, pero finalmente no hay una comunicación, porque de chica él se fue a otro país, finalmente hubo un abandono, yo entiendo su historia y todo lo demás, no tengo tema ahí, si bien lo voy trabajando, hay cositas que todavía falta por sanar, pero sí la historia ya la he entendido y ya la he aceptado, he ido perdonando gran parte de esto. Entonces, a propósito de lo que les comentaba recién, del darme cuenta ahora, en todo caso, todo lo que he ido siendo consciente es como ahora en este proceso de ir recapitulando e ir entendiendo mi vida hacia atrás desde esta nueva conciencia, desde la compasión también, po. En el fondo entendiendo de que mis viejos, ambos, también fueron niños y que ellos también sufrieron estas heridas y que pasaron heridas peores a las que yo pasé. Entonces, ¿cómo los voy a juzgar? ¿Cachai? Si en el fondo ellos no tuvieron herramientas, no le entregaron herramientas para poder ser los papás que tal vez yo y mi expectativa quería. O los papás que en el fondo correspondía haber tenido. Entonces es como, bueno, es todo un círculo vicioso, ¿cachai? Entonces, en esta parte, por ejemplo, al aceptar de que hay un temor a la soledad, de que no me gusta estar sola, de que, por ejemplo, a mí me pasaba antes de que en mis momentos de soledad no podía estar sola. Era como, voy a estar sola, ya, pa, voy a llamar a una amiga, voy a llamar a un amigo, voy a salir esto. Necesitaba ruido, no, porque claro, po, el estar sola era ese momento de estar contigo mismo, contigo misma. Y la soledad te va diciendo, esto es lo que está pasando. En el fondo, con esta soledad, la conciencia va aflorando y se va haciendo escuchar. Entonces, y ese
la conciencia va generando el miedo. Entonces, como no lo quiero aceptar, prefiero evadir, ¿ya? Eso con respecto al abandono, pucha, si se me olvida alguna cosilla, lo lamento. Afecta directamente. También un tema del abandono, el tema de la comunicación también es importante. A veces con el abandono me cuesta comunicar porque no quiero generar un conflicto para que no me abandonen, entonces voy a tener una tendencia a callarme las cosas. Está con la herida de la traición que va con respecto al control, pero aquí en el abandono también hay un tema, hay una tendencia a no comunicar lo que debo comunicar por temor a que me abandonen. Entonces por ahí me voy reprimiendo en cómo actúo y en lo que comunico, ¿ya? Bueno, y esto finalmente afecta al tener y al hacer. Hay que trabajar el miedo a la soledad y al rechazo al contacto físico. No me permito, ¿ya? Por ahí vamos bien con la heridita del abandono. Luego tenemos la herida de la humillación. Ay, de nuevo me pasó eso. Ya. Entonces luego tenemos la herida de la humillación, o el bullying, lo podemos decir así. A ver, ¿cómo se va desarrollando esta herida? Por ejemplo, se da mucho cuando empieza en el colegio muchas veces o cuando en la misma casa. A ver, cuando se van repitiendo patrones, por ejemplo, la mamá que va generando una herida del rechazo, por ejemplo, es una mamá que también fue rechazada por su mamá, por su papá. Entonces trae esta herida integrada que en el fondo le impide ver con claridad la realidad. Por lo tanto, como ve a través de este visor del rechazo, digamos, va a traspasar situaciones rechazando al hijo, digamos, pero sin querer hacerlo conscientemente. No sé si me explico. Acá con respecto al bullying pasa mucho también. Es súper loco, pero pasa. Leí un libro que lo comenté ahí en el primer live. Las mamás que lastiman mucho. Es súper heavy. Y ahí sale, por ejemplo, salían casos de estas mamás que tratan de tirar la talla porque vivieron también la humillación, vivieron el bullying. ¿Y qué pasa? Que las personas que viven bullying o la humillación se van generando una máscara de masoquista. Esa es la máscara de, digamos, del que sufrió la herida de la humillación o del bullying. Aguantó tantas humillaciones de niño, de niña, que se hizo súper fuerte, como que se hizo invencible a la humillación, a las malas palabras, a que te dijeron que eres tonto, que eres tonta, que no sirves para nada, que, guaja, qué feo, ay, el negrito, ay, el panal. A mí, por ejemplo, cuando chica, por las pequitas, a mí me decían que tenía un panal de mosca, paradero de mosca, me decían por las pequitas. Y a mí, después cuando me huevearon tanto, yo como no quería mis pecas. Ahora yo las amo, aunque ya no me quedan tantas, pero en el sol se ven, las amo. A ver, me voy a poner pecosa. Allá, ahí estoy pecosa. Entonces, por ejemplo, como les decía con respecto al libro, hay mamás que van viviendo humillaciones y van integrando esta herida de la humillación y por ende, cómo se van defendiendo luego es generando esta misma humillación a los otros, sin darme cuenta del daño que puedo ocasionar porque esta humillación la estoy traspasando a los que más amo. Entonces, cuando se vive esto, el niño o la niña comienza a crecer con las burlas de sus propios padres. Por ejemplo, mira qué weón, mira, no habla, mira, oye, ya, po. Y como que lo tienen a la talla y lo molestan. Entonces muchas veces, no sé, pues, por ejemplo, un caso, una familia que es súper bulliciosa, que le gusta, no sé, el carrete, y que, y por ejemplo, y le salió un niño que es súper tranquilo, súper bajo perfil, que le gusta estudiar y qué sé yo, y por ejemplo, cuando ya están tomando y ya están así como más subido de tono y este niño, esta niña baja a tomar un vaso de agua, qué sé yo, por lo general es como, ya, ven, ay, no, si este weón no le gusta, si es más weón, ¿cachai? Ese tipo de cosas, por ejemplo,
los lleva a ridiculizar a sus hijos delante de los demás. Por ende, esto va a llevar a que al niño o la niña vaya sintiendo esta vergüenza, esta humillación. Es como, ¿pero qué les pasa, weón? Si me están dejando en ridículo. Entonces, desde ahí, por ejemplo, vamos creciendo con esta herida de la humillación. ¿Qué va generando? Bueno, personas insegurísimas rechazan mucho su cuerpo, se rechazan a sí mismos heavy. Más allá de la herida del rechazo, aquí con respecto a la humillación, es súper potente el tema de cómo se rechazan hacia sí mismos. Hay una tendencia también de postergarse para agradar a los demás. Es como, yo no soy importante, como que me huevearon tanto de chico que yo ya quiero que no me vean. Quiero que, por ejemplo, me dicen, oye, tú, ¿qué onda yo? No sé, ¿qué onda tú, por ejemplo, con tu ropa? Y como esta persona es tan sensible el tema de que no lo molesten o no la molesten, es como, no, nada, cualquier cosa. Oye, tú, ¿cómo te fue con esto? Y cambian ¡pua! Al tiro el tema, llevándolo hacia la otra persona, dirigiendo la atención a la otra persona para esta persona sentirse, digamos, no tan importante y que en el fondo no dar ninguna excusa, ningún argumento para que me molesten. Entonces, ante eso, la persona con la humillación, el masoquista, la masoquista, porque finalmente empieza a aceptar dolores, empieza a aceptar maltratos, ya sea de palabras, físicamente, pero lo ha normalizado. Y es como, ay, sufrí tanto en la vida que un golpe más, un golpe menos, ¿qué más da? ¿Cachai? Y es como, de alguna manera me merezco esto. Como que siempre lo viví, ya lo normalicé, estoy acostumbrado a que me maltraten o que me humillen. Entonces, como estoy acostumbrado, acostumbrada, si no soy capaz de verlo, voy generando situaciones para que me vayan humillando, ¿ya? Entonces, avergonzados por el aspecto físico, por actitudes, por comportamientos durante la niñez. Esto va generando, digamos, la herida de la humillación. Suelen llevar esas cargas a cuestas. La mayoría son seres inseguros, tímidos e indecisos que en lo más profundo de su ser se sienten culpables de todo. Oye, súper loco el tema de la humillación, pero me llamó la atención que la persona que sufre la humillación tiende a mimetizarse con la mamá. Científicamente está comprobado, pero la persona con esta herida tiende a mimetizarse o a justificarle todo a la mamá. Es como, a pesar de que mamá pudo haber sido partícipe de esta humillación, tiendo a justificar. Es como tratar de esta culpabilidad, como que yo generé que me humillaran. Entonces voy creciendo también con esta culpa. Y como voy creciendo con esta misma culpa me lleva a hacerme cargo de solucionarle, de yo querer solucionarle la vida a los demás. Entonces, para yo no sentirme más desvalorizado y poca cosa de lo que siempre me dijeron que era. Porque en el fondo la persona que sufrió la humillación es como creció, le dijeron, si eres poca cosa, si mira, si eres weón, como lo que le dije antes. Entonces finalmente crecen con una desvalorización tan importante que se vuelve súper dependiente. Es súper orgullosa la persona rígida, masoquista, que finalmente va generando cierto bienestar en el sufrir. Y aquí voy a añadir una creencia que he estado viendo mucho con respecto a las terapias. Necesitas estar atado a otras personas y cargar con los problemas de los demás. Quería añadirlo. El tema de la creencia, por ejemplo, hay una creencia muy común que he visto con respecto al ser buena persona. Y perdona ahí donde me voy a meter, pero por lo general, desde ciertas religiones, se dice que ser buena persona es aceptar todo, sacrificarme por el mundo,
Si mientras más yo sufra, más buena persona voy a ser y menos posibilidades de irme al infierno voy a tener. Entonces es súper heavy, pero lo he visto en las terapias, mucho, mucho en este último tiempo, de que no se permiten porque el permitirme significaría ser una mala persona, por ejemplo. El decirle que no a una persona cuando, por ejemplo, una persona que está acostumbrado a pedirme ayuda por cualquier wea, resulta que si yo estoy ocupada, no me permito decirle no. No, no puedo, no quiero realmente porque estoy ocupada. Es como, no, ¿cómo le voy a decir que no si yo no soy mala persona? No, pa, ¿cachai? Entonces esto va generando una postergación que lo ponemos en un ejemplo, pero esto va en toda la vida, o sea, es súper heavy. Bueno, también las palabras típicas de las personas con esta herida de la humillación va en el no me merezco, no me lo merezco, no soy digno, soy muy poca cosa para esto, no tiene importancia, es como, ¿qué te pasa? No, nada, no tiene importancia, si yo estoy bien, no importa, ¿tú cómo estás? Y al tiro, ¡pah! La persona con la humillación. Ah, y otra cosa con respecto a la herida de la humillación es que, y esto se va a notar mucho, que las personas que tienen una tendencia a molestar excesivamente a las personas, esto es típico que los floreritos, por ejemplo, pero que no son floreritos en la buena onda, sino que son floreritos a costa de los demás, molestando a los demás, destacando, por ejemplo, ciertas ciertas falencias, ciertas vulnerabilidades de una persona, quien lleva y quien carga esta herida de la humillación es esta típica persona que anda recalcando así como, ah, mira qué weón, se ve feo, ah, mira la guatona, ah, mira, qué sé yo, el pelado, mira, ¿cachai? Entonces, ¿pero qué pasa? Finalmente esta persona está actuando así, porque en el fondo no quiere ni tiene mucho miedo de que descubran su vulnerabilidad y su temor a sentirse tonto. Es en el fondo. Prefiere decirle a todo el mundo que es tonto para que el mundo no le diga a él o a ella que es tonto. Porque eso lo vivió de niño o de niña y es un dolor que no lo soporta. Entonces prefiere ser un florerito, pero que no se llegue a esta vulnerabilidad. ¿Ya? Eso con respecto a la herida de la humillación. Eh, Aquí requiere trabajar la dependencia, la libertad y el desapego. Finalmente es a lo que más la libertad, la gente con esta herida de la humillación, lo que más anhela es sentirse libres. Por ejemplo, no, a ver, es que tengo casos súper cercanos con respecto a esta herida y por ahí me estoy acordando de características. Hay una sensibilidad, hay una tendencia a controlar situaciones. Es que es muy heavy el miedo de una persona. Si tú lo ves a una persona que está demasiado nerviosa en no mostrar nada, en no equivocarse, en no cometer ningún error para que no lo vayan a molestar, entonces está como siempre ahí. Así que eso. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Bueno, en su momento me acordaré y lo diré. Ya, eso entonces con la herida de la humillación. Hola, Alex. Recién me metí. Ya. Entonces vamos ahora con la herida de la traición. ¿Cuál es la máscara de esta herida? Es el control con respecto a la herida de la traición. Un adulto con esta herida de la traición será desconfiado, rígido, controlador, ya que no se permite confiar en nada ni en nadie. Necesita controlar todo. Su mayor miedo es la mentira y buscará de manera inconsciente involucrarse en situaciones en las que irremediablemente será traicionado, cumpliéndose la profecía que él mismo decretó. No confíes en nadie, todo el mundo traiciona. La mayoría de quienes experimentan celotipia. Ay, ¿alguien sabe lo que es la palabra celotipia? Voy a tener que averiguarlo.
tuvieron vivencia de traición en su niñez. A ver, entendiendo un poco el tema de la traición. El niño, la niña que de chico sintió, ay, cambié o no, ya no estoy con los girasoles. Qué dispersa, perdón. Y ahí, a ver, un poco cósmica. Y ahí sí. Las personas con la herida de la traición, finalmente, por ejemplo, lo que les comentaba delante desde esta misma expectativa que voy teniendo con respecto a mis padres, es que me voy viviendo situaciones en donde me sienta traicionada. Por ejemplo, ¿y qué pasa con el niño, con la niña? Ay, mi querida Rubí, me acordé. Entonces, por ejemplo, la niña que fue al colegio, preparó ahí el acto, se perfeccionó, sabía que le iba a salir súper bien. ¿Y qué pasó? Que mis padres, por ejemplo, no llegaron a verme el día tan importante que tenían que llegar a verme. Entonces, aunque sea, por ejemplo, aunque mis papás me amen mucho, pero si no llegaron a ese evento en el cual para mí era tan importante siendo una niña en donde me iba a lucir, por ejemplo, iba a ser la principal en el esquema y qué sé yo, y voy viendo y no veo a ninguno de mis dos papás, entonces, sí, voy sintiendo esa traición. Es como me defraudaron, me traicionaron, ¿cómo me hicieron esto a mí? Yo soy su hija, ¡bah! Yo soy su hijo, me traicionaron. O en distintas situaciones, por ejemplo, a ver, en qué otra situación, por ejemplo, en el colegio mismo también, de que me enseñaron, por ejemplo, a que yo me debía defender, siempre. Pero el día en que me defendí, porque me trataron mal, resulta que me citaron el apoderado, por ejemplo, y mis papás, en vez de decirme, de apoyarme, porque finalmente me defendí, fue algo que ellos mismos me inculcaron, me traicionaron y le encontraron la razón, por ejemplo, a la profesora. Por, por mucho que ella, la profesora, haya tenido razón, pero yo hice algo que mis papás me dijeron que tenía que hacer y finalmente cuando llegó el momento en que ellos debían respaldarme de eso, no lo hicieron y me traicionaron. Entonces, por ejemplo, y por ahí pueden haber muchas otras situaciones en donde se sientan traicionados, nos hemos sentido traicionados. Entonces, ¿qué pasa? Como vivo con esta tendencia y esta sensación de que me van a volver a traicionar, desde pequeña, lo entendí todo, Rubí, desde pequeño voy necesitando controlar todo. ¿Por qué? Porque necesito tener el control de todos y todo para que no me vuelvan a traicionar. Es tan heavy que al final ya lo llevo a límites que no, luego en la adultez no me voy a dar cuenta. Pero hay una rigidez excesiva, hay un tema, un rechazo absoluto con respecto a la mentira, el tema de los celos, como ahí dice mi querida Rubí. ¿Qué otra cosita? Bueno, es que el control viene de ahí, de la traición. El tema del control también va con un temor excesivo a perder a la pareja. Es como, y el temor aquí, en esta herida, es donde entra, por ejemplo, la ansiedad, los celos, la ansiedad por el control con respecto al otro, el tema de pensar que el otro me va a engañar, por ejemplo, me va a traicionar, porque crecí creyendo que todos me van a traicionar. Entonces por eso necesito controlar todo. Entonces me vuelvo tan rígido, tan controlador, que ya es un tema que yo creo que todo el mundo lo va a hacer. Entonces necesito tener la certeza de que mi pareja en este caso no lo va a hacer, de que mi amigo no lo va a hacer, de que mi jefe no lo va a hacer, de que mi perro no lo va a hacer, ¿cachai? Entonces ando buscando en todo el mundo el que no me vaya a traicionar. Entonces para eso yo sé que debo controlarlo, para que no me vuelvan a traicionar. Por lo tanto, al ser un controlador o controladora, me voy siempre adelantando a los hechos. Porque me siento, y por ahí viene la soberbia también. Entonces, es súper heavy. La herida de la traición nos lleva como a ser muy moralistas. Ese es el tema.
A mí me da risa, yo cuando estaba estudiando esto, me da risa ahora, pero en verdad me río yo creo que de los nervios, porque me he reconocido siendo muy controladora. Entonces, y la rigidez en el fondo te lleva a separarte de ti mismo, como que ya no vas sintiendo, no te permites sentir, no te permites tomar decisiones en base a lo que vas sintiendo, lo que vas percibiendo, sino que en lo que es más conveniente para ti, para que no te entreguen nuevamente esta traición. Entonces ya vas viviendo con desconfianza ante la vida. Entonces no te permites fluir, no te permites disfrutar la vida porque sientes que todo el mundo te va a cagar en alguna u otra área. ¿Cachai? Entonces, no, y para remate, suelen confirmar sus temores. Es como buscan hasta decir, ¿viste? Te lo dije. Esta palabra del te lo dije es muy del controlador. El controlador no se permite fluir con respecto a las emociones. El controlador es esta persona que estas típicas personas que tú dices, oye, esta persona no siente. Es como que pasó un accidente, no sé, un guardia, ponte tú. Estos típicos guardias de palacio en Inglaterra, por ejemplo, que los locos no pueden emitir ningún gesto, nada. Entonces, por ejemplo, por ahí, no sé, bueno, ellos estudian, pero hay como una característica con respecto al tema del control. Por ahí hay típicas palabras, es como déjame terminar a mí de hablar, son muy yo primero. Es como autoritarios también con respecto al ser los controladores. Hay mucho ahí, mucha tendencia a que me reconozcan. Aún no he acabado de hablar, ¿me entiendes, verdad? Es como me gusta tener el dominio, me gusta, bueno, el control. Entonces, por ejemplo, si voy a ir a un lugar, me voy a preparar para no tener que vivir una circunstancia en la cual me vayan a dejar mal vista, vaya a quedar yo mal visto. Es muy rígido con respecto a su persona, con lo que habla, con lo que dice, porque no quiere equivocarse. ¿Cachai? ¿Por qué? No quiere equivocarse porque esta rigidez que tiene con él mismo es también muy excesiva con el otro. Las personas controladoras son las que no permiten la impuntualidad. El tema de los compromisos son, pero tiene que ser, porque si no es como, no, me estás traicionando. Entonces, en los más mínimos detalles, el controlador, la controladora va a pensar que va a buscar que en el fondo no lo vayas a cagar, no lo vayas a traicionar. Siempre anda como es un tanto suspicaz también, anda siempre un paso más adelante. Por ejemplo, es muy difícil sorprender a estas personas porque en el fondo de alguna manera ya lo sabían. ¿Cachai? Como, oye, pero ¿cómo no te...? Ah, que ya lo sabía. Eso es típico del controlador, de la controladora. Eh, a ver, yo lo sé hacer bien, por ahí mencioné también tendencia a la soberbia. Justamente es lo que quiero, exactamente es lo que tienes que hacer. Tienes lo que te mereces, es la forma común de comunicación del controlador. También el tema del controlador mide muy bien sus palabras para no generar un conflicto también. Entonces, y aquí un factor importante con respecto al controlador es la impaciencia. Hay un factor tiempo que queremos todo para ayer. Ese es un tema que nos genera irritabilidad. Hay una tendencia, no una tendencia, sino que características de esta herida, por ejemplo, es que las personas son estas que no le gustan enseñar porque sienten que pierden el tiempo. Es como, oh, qué paja, qué lento, no mal, ¿cachai? Porque el controlador siente que el tiempo es oro, siente que pierde el tiempo. Entonces, eh, eso, esas características de las personas con la herida de la traición. Requiere trabajar su paciencia, su tolerancia y vivir el momento presente. Aprender a estar solo y a delegar responsabilidades de manera efectiva y confiadas. Son sus principales retos para las personas con herida de la traición. Entonces,
Vamos con la última, que es la herida de la injusticia. Me hidrataré un poco. Oye, que ha hecho calor. Yo mal calor. Pero bueno, señor Sol, te esperaba hace mucho tiempo. Ya. Vamos entonces con la herida de la injusticia. Experimentar la inequidad es el peor injusticia. Es el peor enojo de quien tiene herida de injusticia y es posible identificar a quienes la han vivido en su niñez al observar las reacciones desproporcionadas y neuróticas ante alguna situación injusta. Todas las personas en algún momento hemos vivido o presenciado situaciones injustas. Sin embargo, a quienes tienen la herida les es imposible lidiar con ello y sus reacciones tienden a la autodestrucción. Una de las características más importantes es el gran temor a equivocarse y la tendencia a buscar la perfección. Es súper heavy porque las personas con la herida de la injusticia, por ejemplo, son demasiado rígidos, pero consigo mismos. No se permiten equivocarse. Son muy... ¿Cuál es la palabra? Muy poco tolerantes a la frustración. Las personas con la herida de la injusticia no se permiten equivocarse. Muchas veces se van postergando por este afán de la perfección, de que de chico, por ejemplo, vivieron, no sé, estas diferencias que por lo general se hacían o se hacen en las familias, por ejemplo. A ti, no sé, el hijo regalón le voy a servir el plato más grande. Y tú come eso nomás. Entonces el niño el otro dice, pero ¿y por qué no son iguales? ¿Por qué no? Porque ese es tuyo y ese es de él. Porque él es mi regalón o mi regalona. Entonces, por ejemplo, ya ahí vamos creciendo con esta herida de la injusticia. Y esta herida de la injusticia viene cargada de rabia y de neurosis. Es como, y aquí sí que hay mucha más impaciencia porque la injusticia es como, la lleva a todo ámbito de la vida, ¿ya? Entonces, bueno, hay un temor a equivocarse, hay tendencia a la autodestrucción, hay una tendencia excesiva en buscar la perfección, tanto interna como externa, y esto con una tendencia de evadir lo que está pasando internamente y eh, llevarlo o redirigir esta situación a lo externo. Por ejemplo, en ocuparme, no sé, en estas operaciones, por ejemplo, las operaciones estéticas, que hay personas que se vuelven adictas a estas operaciones, viene también de fondo esta herida de la injusticia que andan buscando la perfección. Entonces, muchas veces también buscando la perfección finalmente termino no haciendo nada. Porque todo lo que yo voy haciendo encuentro que no, que algo le falta, hay una inseguridad, entonces finalmente eso me lleva a no concretar cosas, relaciones, trabajo, proyectos, etcétera. Bueno, aquí el gran reto para las personas con la herida de la injusticia es la flexibilidad, el no ser tan rígidos, tan rígidas principalmente consigo mismos, porque finalmente al vivir tanta injusticia no nos vamos dando cuenta y muy probablemente vamos siendo nosotros los injustos después con nuestro entorno y no nos damos cuenta. Es como... Y la gente nos dice, oye, pero qué injusto, ¿cómo que injusto? Si conmigo fueron injustos, ¿cómo que yo soy injusto? Entonces ¿cachai? Que tocáis el tema y es como una reacción así heavy. Eh, la principal conducta es la rigidez, intentan ser muy importante y proyectar fuerza. Las características físicas de personas con la herida de la injusticia son como de la parte de acá arriba, como de los hombros, es como de mostrar fuerza, como de sentirme poderoso, importante. Esas es como características físicas. Fanáticos del orden y de conducta perfeccionista solo confían en sí mismos y les cuesta tomar acción. Les gusta dar órdenes y dirigir. Hay un tema también con las personas de autoridad. Hay una tendencia a que o me cargan que me estén ahí dirigiendo
o les tengo el temor, ¿cachai? Como que no le hago el quite, o le tengo miedo o no me gusta y le tengo rabia. Bueno, fanático, le gusta dirigir. Justamente eso es lo que quiero. Exactamente es lo que debes hacer. Creo que es justo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es la manera de comunicar más común. Aquí lo que hay que trabajar es finalmente la rigidez mental. Generar flexibilidad y confianza hacia los demás es el mayor reto de las personas con la herida de la injusticia. Andan viendo, en el fondo es como andan viendo la injusticia en todo tipo de cosas. Por eso que son tan rígidos, porque andan con un ojo observando todo como para evitar que se vuelva a hacer que se haga una injusticia. Entonces me dedico, ando por la vida con un ojo así tan rígido y es como yo soy el defensor. Finalmente quien vive la herida de la injusticia se vuelve el justiciero un poco. Entonces anda con el enfoque de esto es justo, yo sé lo que es justo, yo sé lo que no, yo sé lo que te corresponde, yo sé lo que no. Entonces, al final no nos vamos dando cuenta, pero nos vamos volviendo en jueces, principalmente con nosotros mismos. Hay una rigidez tan heavy. También el tema de la rigidez va con respecto al comunicar. No me permito comunicar porque siento que de repente lo que yo diga puede ser un tanto injusto, entonces mejor, para que sea más justo, me voy a callar. Entonces, y ahí eso nos va generando que nos vamos quedando con energías que no nos corresponden y tenemos que ir comunicando. Entonces, hay que ir ahí observando nuestra rigidez y nuestra tendencia a la injusticia o a la supuesta justicia. Finalmente vamos entendiendo de que cada una de estas heridas nos van generando patrones que no nos damos cuenta. Estos patrones son la verdad que vamos integrando en nosotros y que se va volviendo una creencia limitante. Por eso se llama creencia limitante, porque finalmente es una verdad que fuimos adquiriendo y que nos está limitando en nuestra adultez, no pudiendo ver con claridad quiénes somos, a qué vinimos realmente, sino que nos perdemos mucho tiempo en caminos, en el fondo, por estas heridas, ¿cachai? Porque en el fondo, por ejemplo, mismo tema del abandono. Me necesito tener esta seguridad de que la persona no me va a abandonar y para que no me abandone, por ejemplo, estoy dispuesta a aguantar que me pegue, que me maltrate, que maltrate a mi hijo, que me tenga cagada de hambre, que me tenga cagada de hambre. Entonces, por ejemplo, y ahí tú puedes ver cuánto no me amo, cuánto no me valoro y por qué tanta esta dependencia. En el fondo es puro miedo. Al final hay que entender que todas estas heridas finalmente es un miedo de niños que nadie nos explicó, que nadie se dio el tiempo de explicarnos, solo lo fuimos viviendo, solo lo fuimos adquiriendo y desde lo que fuimos entendiendo nomás, po. Entonces, por ejemplo, ¿por qué entra la sanación y es tan importante? ¿Por qué hice estos videos de mamá y de papá en los viernes pasados? Porque principalmente todo parte en nuestra infancia, o sea, todas estas heridas parten en nuestra infancia. Y la mayoría de las veces son nuestros padres quienes de alguna manera indirectamente nos van traspasando estas cargas emocionales que ellos no pudieron resolver. Entonces, como no fueron conscientes, no tenían las herramientas, nos pasaron estas heridas a nosotros, ya sea, por ejemplo, a través de la guatita, como le explicaba con la mamá, o a través de la experiencia misma, por ejemplo, el rechazo, la traición, la injusticia, el abandono, todo, la humillación. Entonces vamos viviendo experiencias que nos van haciendo creer que somos una persona que en realidad no somos, sino que la historia nos hizo de esta manera. Entonces, ¿por qué he hecho estos videos? Se preguntarán. Porque en este año, a propósito de mi mismo proceso de sanación, y con las personas que trabajo, con las terapias de liberación emocional, me he dado cuenta que hay una inquietud heavy, bueno, y en todo el mundo este año, con todos los cambios que hemos tenido, pero estamos en un proceso de transformación, de un despertar en conciencia, y este despertar en conciencia, yo sé que tal vez lo han escuchado mucho, por ahí muy trillado, pero este despertar en conciencia es este amor
que todos, que está en el todo y que de alguna manera estamos pudiendo nosotros conectar con esta energía de la conciencia, que es la energía del amor. Esta energía finalmente nos está invitando a través de la inquietud del alma, a través muchas veces de la ansiedad, poder ver aquello que tenemos que trabajar. La ansiedad, queridos, queridas, querides, para todos quienes sufren la ansiedad de gran manera, esto es el síntoma de la inquietud interna del alma que me está invitando a sanar. Por ejemplo, con respecto a la controladora, esta neurosis y esta ansiedad por querer controlar, por ejemplo, que mi pareja tenga que ir a hablar con su ex por un tema de los hijos. Entonces yo no lo soporto, no, me desespero, me da ansiedad, me descontrolo, dejo la mansa cagá, y todo porque mi ex tiene que hablar con su ex por un tema de niños que van a hablar toda la vida. Entonces al final, por ejemplo, y cuando te empiezas a sentir ansioso y te empiezas a sentir mal, por ejemplo, con esta situación, ahí está la capacidad de decir, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando con esta situación? Ahora, si no lo puedo ver, pucha, lamentable, porque en el fondo vas a seguir repitiendo el patrón. Pero si ya lo estás viendo, es porque llegó el momento de hacerse cargo en lo que te está generando esa ansiedad. Por ejemplo, el hacerte cargo de esa ansiedad, de que ya hay un descontrol, de que ya tú no puedes sola, en el fondo, y sumergirte a un proceso de sanación, probablemente te va a llevar a entender que tienes parte de estas 5 heridas. Todos, todos, todos tenemos al menos 3 de estas heridas, si es que no 4. Un poquitito. Algunos tienen una muy intensamente, otros tienen 2 muy intensamente. Yo sinceramente reconozco 4 en mí, que he ido trabajando. Algunas he avanzado más que otras, pero finalmente ese es el tema, pues. Yo partí en mi proceso de sanación por la ansiedad. Finalmente me di cuenta que la ansiedad la había llevado con respecto al control a toda mi vida. Entonces, si bien me he liberado bastante y de verdad que es bacán poder ser quien eres realmente y no lo que hizo la vida de ti a través de estas heridas, sí tiene una importancia, sí tiene un propósito el que hayamos recorrido este camino de dolor, por decirlo así, porque finalmente es lo que nosotros mismos decidimos venir a experimentar para lograr tomar la conciencia que necesitábamos y continuar nuestro camino, ¿cachai? Entonces este es como el paso del peregrino, y en esta pasada teníamos y decidimos nosotros mismos vivir. Por eso que ya sabemos que uno elige a nuestros padres, porque nuestros padres tenían las herramientas que necesitábamos para lograr nuestro propósito. Ahora, va a depender de nosotros si es que en su momento logramos escuchar nuestro corazón y decir, bueno, algo está pasando, hay un caos que ya me tiene súper infeliz, que yo no sé qué pasa, por qué tanta mierda, por decirlo así. Y es porque tienes que sanar, po. O sea, en el fondo, aquí muchas personas, por ejemplo, me preguntan por qué mi vida es así, por qué, por ejemplo, volvamos a esta situación del descontrol que me genera el que mi pareja esté hablando con mi ex. Muchas personas sienten que esta situación es porque le hicieron magia negra, porque el destino es cruel, porque la vida es penca conmigo. Entonces acá, por ejemplo, con lo que hemos ido hablando, nos vamos dando cuenta que muchas de las situaciones que vamos viviendo en la actualidad se van generando en base a estas heridas. Porque si no sanamos estas heridas, finalmente no vamos a poder ver directamente con nuestros ojitos, sino que ante nuestros ojos siempre va a estar el velo de la herida. Ay, perdón las uñas, no la he retocado. Pero siempre va a estar el velo de la herida. Entonces en el fondo, hay que hacerse cargo. Es lo único que les puedo decir. Escuchen, escuchen, sean honestos, honestas consigo mismos. Escuchen eso, ese ya no puedo más, ese ahogo del alma cuando ya no me asfixio, me falta la respiración, no sé qué hacer. Es porque tienes que hacerte cargo de tu historia. Tienes que ir hacia atrás, entender tu historia, entender si tienes de estas heridas, que probablemente más de alguna te hizo sentido a quienes estuvieron acá y a quienes vean el video más adelante. Entonces ya
Es por ello que estoy haciendo estos videos, para que de alguna manera ayudar un poco a que resuenen o que vayan entendiendo qué es lo que está pasando y entender que no siempre la vida es el destino o la vida es penca, sino que aquí hay ley de atracción. Finalmente nosotros vamos vibrando con esta rabia, con este enojo, con este control, y nuestra vibración del control, del enojo, va a generar que vaya trayendo más situaciones de la misma para volverse un reflejo y darnos cuenta de que está en nosotros el cambiar nuestra vibración y cambiar nuestra vida. No sé si se pueden, por ahí publiqué hace como 2, 3 días una publicación en donde va explicando, por ejemplo, el porqué de las personas que van llegando a mi vida. Por ejemplo, parte con el por qué me fue infiel, por qué mi pareja me fue infiel. Y en el fondo la infidelidad de alguna manera es una invitación a que tú te des cuenta de lo poco que te valoras y lo poco que te amas a ti misma, generando que te enfoques tanto en el temor, tanto en la inseguridad, que terminas, y lo vimos delante con respecto al rechazo. Por ejemplo, ahí muchas veces está la tendencia a huir, a irme, a alejarme. Con el tema del abandono también, muchas veces prefiero abandonar antes que me abandonen. Entonces, y en la medida en que no me voy sintiendo merecedora, merecedor de lo que voy viviendo, es que en el fondo no voy teniendo la vida que quisiera tener. Entonces, aquí, mis queridos, es darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de cambiar nuestra vida a como la queremos vivir, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer el trabajo de revivir nuestro pasado para poder verlo desde esta nueva conciencia. Hay que entender que estas heridas se van integrando tan fuertemente en nuestro ser porque el niño interior, el niño chico, lo vivió con esta intensidad. Pero ahora estos niños que estaban ahí y que integraron estas heridas ya crecieron, ya crecimos. Entonces, si no somos capaces, ahora siendo adultos, de hacernos cargo, de devolvernos e ir hacia esa pieza de mi infancia en donde están estos baúles de recuerdos y de dolores, y con el adulto que soy hoy en día, ir, revisarlo y verlo, me va a dar el chance de entender muchas cosas, de entender también de que muchas cosas que mis papás yo creí que me dañaron y que me quisieron dañar, ahora que lo voy viendo desde la madurez, muchas veces uno ya es papá, entonces desde la vereda puede entender y empatizar, te ayuda a liberarte, ¿cachai? Y también entender de que tus viejos finalmente fueron niños que también fueron maltratados y heridos, y que muchas veces, a pesar de haber vivido esto, quisieron protegernos de igual manera. Tal vez fueron excesivos con esta protección y nos sobreprotegieron, ¿cachai? Y que termina anulándolos después, pues. Y va pasando que que vayan creciendo, digamos, en una burbujita, y cuando llegue el momento en la adultez en que tengan que salir a la vida, no saben cómo vivir. Y eso muchas veces son las personas que están, que viven eternamente con la mamá, por ejemplo, porque la mamá lo sobreprotegió, lo quiso cuidar excesivamente y finalmente lo anuló o la anuló, ¿ya? Así es que, mis queridos y mis queridas, ese fue el videíto del día de hoy, el live que quise compartir con ustedes. Espero haber sido bastante clara, al menos con la información. Espero que de verdad la información que les di les sirva, les ayude, les resuene y tal vez le haga sentido como para poder comenzar a sanar, a liberarse, a entender estas heridas, a entender que todos tenemos parte de estas heridas y que es súper normal, que no tiene nada de malo, solo que hay que tener coraje y valor para aceptarlo y para poder trabajarlo y luego liberarte. Están las terapias de liberación emocional. Yo trabajo con terapia de liberación emocional, tengo colegas también secos que también te pueden ayudar, ¿ya? Si necesitas más información, que por lo demás hay mucha más información, me la puedes pedir, me la puedes solicitar. Yo encantada de la vida te la voy a dar. En todo caso, en mi Instagram también hay harta información. Mi enfoque es la sanación. Así es que eso. Oye, Rubí, ¿estás por ahí? ¿Cómo se escuchó con el micrófono? ¿Se escuchó bien o se escuchó más o menos?
Rubí, ¿estás por ahí? La Barbarita. Tanto tiempo, Barbarita. Espero que estés muy bien. Ya, la Rubí no me respondió, no importa. Queridos, queridas y querides, les mando un besito y un abrazo grande, 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 grande. Encantada una vez más de haber estado con ustedes. Espero que a quien le tenga que llegar el video le llegue y le resuene y ojalá pueda liberarse de los dolores que vamos adquiriendo en nuestra vida. Un besito gigante. ¿Se escucha bien? Maravilloso. Oh, Rubí, hoy día estuvo intenso. Ya, mis queridos, les mando un besito, un abrazo. No sé con qué vaya a salir el próximo viernes, pero algo relacionado a la sanación sin duda será. Hay hartas cosas que ir entendiendo, hay hartas cosas que ir entendiendo de uno mismo y es tan entretenido cuando ya vas entendiendo quién eres, cuando te vas descubriendo, cuando a través de este descubrimiento y esta sanación, parte de esta sanación, ya viste, volví a meterme, ya, pero parte de esta sanación, cómo funciona es muchas veces devolviendo la responsabilidad a nuestros padres. Por ejemplo, el que nuestro padre nos haya abandonado es aceptar de que en el fondo sí me dolió, me marcó mucho, pero sí acepto también que no tuviste las herramientas para poder ser el papá que yo quería que fueras. Entonces desde ahí voy entendiendo, voy empatizando y puedo ir liberando, ¿ya? Es como, ok, por ejemplo, acepto que no quieras escucharme. Por ejemplo, mi papá, acepto que no tenemos comunicación, pero acepto también que ya yo no quiero seguir cargando con esta rabia, con este rencor, porque a mí no me hace mal, porque a mí finalmente me está limitando para tener la vida feliz que quiero. Por ejemplo, el tema del control. No sé, ya sea mamá, papá, en el fondo devuelvo estas carencias en el fondo y te comunico todo lo que me hiciste sentir. En el fondo aquí es que el niño, el adulto que somos, vaya a buscar a quien es nuestro niño interior, que fuimos nosotros mismos, que está internamente en nosotros, integrado, solo que está así como triste, porque en el fondo está con todas estas penitas de que vivimos de la infancia y nadie nos explicó. Entonces recién nosotros nos estamos teniendo que hacer cargo de esto y entenderlo. Entonces ahí hay que respetar nuestros procesos, aceptar de que estas situaciones en el fondo nos dolieron y nos marcaron mucho. Si tenemos la posibilidad de decirlo a nuestros papás, mira, ¿sabéis qué? Estoy entendiendo esto de las heridas y pucha, me he dado cuenta que yo tengo de esto, me pasa contigo, ojalá lo puedan comunicar. Si no lo pueden comunicar directamente, es muy factible también hacer una carta. Pueden hacer una carta dirigiéndola a quien sientan y la van a intencionar, van a escribir todo lo que papá, no sé, un ejemplo viejo conchetum, me hiciste tanto mal, pa. Lo importante es sacar toda esa rabia, ese rencor, y devolverlo con amor, entendiendo que en el fondo fue algo que sí me dolió, pero que también sé de que mis papás en el fondo no tenían herramientas ni conciencia para entender el daño que me estaban haciendo. Y probablemente hasta el día de hoy, por mucho que yo le diga, oye, me pasó esto, me miren y me digan, bueno, y es lo que te tocó nomás, pues. Entonces por ahí podemos seguir reaccionando con la rabia o podemos decir, bueno, está bien, acepto que eres así, pero yo ya no voy a seguir en el fondo aceptando que me afecte, ¿cachai? Entonces muchas veces pasa que hay un distanciamiento, pasa que me voy alejando de personas, esto mismo va generando que vaya cambiando mi vida, vaya cambiando de ambiente, entonces finalmente no nos vamos dando cuenta cuando vamos logrando la vida que realmente queremos, ¿ya? No voy a hablar más, voy a seguir hablando el próximo viernes, les mando un besito, ¡mua! Un abrazo gigante, que tengan una excelente semana, un excelente fin de semana, disfruten, conversen, comuniquen, permítanse ser, permitan fluir con sus emociones, permítanse ser quienes son realmente. Besito, los quiero mucho. Chao.